Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides sean todos a un programa más de Para Todos y para Nadie. Les recordamos que esta es nuestra tercera temporada y hemos llegado al programa número 10. Ya, estamos en el 10. No recuerdo bien ahora cuántos hay en las temporadas anteriores. Pero bueno, siempre el 10 es un buen número, ¿no? Entre otros porque pues, son los dedos que tenemos en la mano y aunque les pueda parecer muy tonto de decir, pues a partir de eso creamos un sistema numérico, ni más ni menos. Entonces, potente el número 10. En esta ocasión vamos a platicar de algo que se dice la política, ¿no? El programa de hoy se llama Lo Político. Y hoy vamos a conversar sobre qué es eso de la política. Me gustaría, para empezar, poner en la mesa que parece, o es al menos algo que yo he percibido entre nosotros, los mexicanos, que el tema de la política nos causa un escozor y una pereza casi instantáneos, ¿no? Hay gente que uno pone delante la palabra política y entonces se ofusca, ¿no? Y se enrabieta y empieza a tirar contra el partido o el dirigente o la persona a cargo. Y si no, también está la persona que, si no se ofusca, si no se enrabieta, entonces más bien dice, oye, qué pereza, ¿no? A mí la política no me interesa, me da mucha flojera, ¿no? Pasemos a otra cosa. El asunto acá es que pensamos, ¿no? O una de las cosas que pensamos que es la política es eso que hace, pues, la clase política. Y en el caso de nuestro país, pues es una clase bastante lamentable, ¿no? Por decirlo menos, por ser cuidadosos con el lenguaje. Estamos acostumbrados a que conocemos de ellos, sabemos de ellos solo en el momento de la campaña, ¿no? Solo en el momento en que están haciendo campaña política y tienen que lucirse con nosotros y convencernos de que son la mejor opción para representarnos. Y si no sabemos de ellos durante campaña, sabemos de ellos durante sus gestiones, ¿no? Durante su gobierno. Y siempre es para mal, definitivamente. ¿No? No hay alguien que se salve. Están cometiendo errores, están haciendo y deshaciendo, a veces a su antojo, ¿no? En el caso muy particular de nuestro país, casi que la historia moderna de este país, es decir, la que corre luego de la Revolución Mexicana de 1910, que es la parte moderna, ¿no? De la historia en la que vivimos como nación, como país, como Estado. Esa historia se fraguó con traiciones, ¿no? Tomaduras de pelo. Y luego lo que se instituyó después de ese gran movimiento social fue un sistema político que nació corrupto, ¿no? Hay en nuestro país una herida así tremenda e histórica, ¿no? Justo de corrupción. Entonces, por un lado, tenemos el asunto de entender que a estos fulanos no los conocemos más que en campaña o no sabemos de ellos hasta que cometen alguna tontería y aparecen en las noticias. Es muy difícil y además eso es mediático, pero luego hablaremos de eso, ¿no? Es muy difícil que los medios estén tomando no solo la nota negativa, sino la positiva, ¿no? ¿Qué han hecho bien estos fulanos? Alguna cosa han de hacer bien, pero hoy no nos vamos a meter en eso. La otra cosa que nos causa bastante escozor y si no una profunda antipatía es este asunto de la corrupción. Es una cosa histórica, es una cosa así de muchas generaciones, una carga, yo diría, una carga histórica que atraviesa de arriba a abajo y de izquierda a derecha nuestras instituciones, pero no solo nuestras instituciones gubernamentales, ¿no? Sino también otro tipo de instituciones, ¿no? Incluso se cuela en los ámbitos que entenderíamos menos políticos, ¿no? A veces la esfera de la cultura, de las artes, incluso habrá quien diga que la corrupción es la manera en la que en nuestro país uno accede a ciertas cosas o que forma parte del motor y de la escala social en nuestro país, ¿no? Que lo tenemos bastante interiorizado. Esta quizás sea la principal razón
por la que, o la política, nos da mucha rabia, nos hace rabiar, o nos da una profunda pereza, ¿no? No queremos hablar de política porque entendemos que más allá de lo que se supone que sea eso, jamás tiene que ver con nosotros, ¿no? Las personas que están a cargo hacen o no hacen, y eso poco o mucho tiene que ver con nosotros. La cosa que es que tiene que ver todo con nosotros, por un lado, y por otro lado, que a lo mejor el desencanto es que creemos que colectivamente, socialmente, comunitariamente, tenemos un impacto bastante bajo en esa toma de decisiones y en esos rumbos que marca la clase política de nuestro país. Sea como fuere, hoy en Para Todos y Para Nadie vamos a platicar de eso que llamamos lo político o la política, porque pasado este sentir común que tenemos, ¿no? Y que se bifurca en estas dos direcciones que ya hemos comentado, pasado ese primer momento, la política no es solo lo que hace la clase política y no es solo lo que sucede en las instituciones y en los gobiernos, no es solo lo que compete a nuestros representantes. Hacemos política todos los días, estamos rodeados de relaciones de poder, que es justo ese el punto de la cuestión. Vamos a continuar platicando de esto, no sin antes dejarlos con un maravilloso corte, una frase, una cita que elegimos para el programa del día de hoy. Recuerden que esto es Para Todos y Para Nadie y estamos de vuelta en unos momentos. En el libro que el filósofo griego Aristóteles dedicó a la política, el pensador sentenció: el hombre es por naturaleza un animal social. La razón por la cual el hombre es un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier animal gregario, es evidente. La naturaleza, como decimos, no hace nada en vano, y el hombre es el único animal que tiene palabra. Pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio del hombre frente a los demás animales: poseer, él solo, el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, y de los demás valores. Y la participación comunitaria de estas cosas constituye la casa y la ciudad. Estamos de vuelta. Oigan, pues ya escucharon. Según Aristóteles, somos animales políticos por naturaleza. ¿Qué significa esto de ser un animal político? Pues como bien lo vieron, tiene que ver con que nuestra naturaleza, a diferencia de otros seres animales, y esto es bien interesante de poner delante, Aristóteles nos está diciendo que somos animales políticos. Ojo, y hay una cosa bellísima, potentísima en esa idea. No somos diferentes del resto de los animales, salvo por esa dimensión política en la que vivimos. Para este filósofo, eso es nuestra naturaleza. Por naturaleza, nosotros nos organizamos en sociedades, dice él, primero la familia y después la ciudad, la polis, lo que para los griegos era la polis. El asunto es que luego, en la historia del pensamiento, en un momento que se ha llamado modernidad y al que nosotros nos hemos referido un montón de veces en este programa, los filósofos empezaron a poner la interrogación en eso que hemos dado en llamar no solo la naturaleza, sino también lo divino. Si, por ejemplo, nos asomáramos, ¿no?, a las escrituras de la religión que ustedes quieran, también encontraríamos una explicación de que vivimos en sociedad por obra de la naturaleza o por designio divino. ¿Sale? Pero si dejamos eso de lado, si nos pensamos fuera de esas lógicas, ¿qué nos encontraríamos?
Un filósofo bien interesante, Thomas Hobbes, inglés, que vivió en el siglo XVII, escribió 2 obras al respecto. La más famosa de ellas se llama Leviatán. Y en este Leviatán, Thomas Hobbes nos cuenta que habríamos de suponer, y esto es un supuesto siempre, es una hipótesis de trabajo, habríamos de suponer que antes de la sociedad el hombre vivía en un estado de naturaleza. Hay que suponer que en este estado de naturaleza no existen las leyes, no existe justo el poder político, no existen las instituciones, no hay nociones ni de bueno ni de malo. Dice Hobbes, si nos metemos en esta hipótesis, ¿no? Y si queremos pensar bien qué estaba pasando con el hombre en ese momento, tendríamos que imaginarnos que él, igual que el resto de los animales, está obligado a una sola cosa, a sobrevivir. Y justo porque ese es su único mandato, preservar su vida, lo encontraríamos positivamente buscando cubrir sus necesidades de comida, de cobijo, de hogar, ¿no? De dónde pasar la noche, pero también negativamente defendiéndose principalmente frente a otros hombres, si es que alguno quiere quitarle el pan que está por llevarse a la boca o quiere hacerse de la cueva de la que él acaba de apoderarse para pasar el resto del día, ¿no? Entonces, dice Hobbes, pensado de esta manera, hay que suponer que en estado de naturaleza los hombres, llegados a ese punto de enfrentamiento, viven en una guerra unos con los otros. Hay una frase muy famosa de este filósofo que no es suya, es en realidad de un comediante latino, pero él la retoma y dice, el hombre es el lobo del hombre. Es decir, que si algo caracteriza a nuestra naturaleza es este estado de violencia o de guerra entre unos y otros. Justo para Hobbes, habríamos creado la sociedad, el Estado, las instituciones, porque no solo somos violentos, no vayan ustedes a creerse ese cuento nada más. El hombre, si algo lo caracteriza, es su capacidad de aprender, de darse cuenta de cómo funcionan las cosas en su día a día y a partir de eso de prever. Entonces, en un punto dado de la historia, ¿no? Y además de buscar soluciones útiles, prácticas para las situaciones. En un caso dado, los hombres en conflicto unos con otros, gracias a esta capacidad de prever, a lo que él le llama prudencia, pero podríamos decir entendimiento, raciocinio, ahí que tienen una luz en la cabeza, acuerdan crear un poder por encima de ellos. Ese poder representa el poder de todos de hacerse justicia por propia mano, pero lo ponen en alguien más o en algo más, para que sea ese alguien o ese algo más quien asegure un estado de paz. Para Hobbes salimos de ese estado de naturaleza salvaje, violento y de guerra, ¿no? Bélico, para entrar en un estado político que nos sirva a todos para vivir en paz y ser felices y hacer otras cosas de nuestras vidas que estarnos peleando. O como dice el meme, pues no estar peleando, no peleé. El asunto de acá, y esta es una cosa que va a retomar otro filósofo, el francés, más bien ginebrino, Jean-Jacques Rousseau, iba a decir, sí, claro, pero el asunto es que en estado de naturaleza todos los hombres son libres e iguales. Y yo un poco no estoy de acuerdo con que seamos unas fieras violentas. Creo que el hombre es bueno por naturaleza. Y es más bien en sociedad que esa naturaleza buena del hombre se corrompe. Como sea, para Rousseau, el asunto de la corrupción tiene que ver más con la corrupción del poder político, de las instituciones, de la cosa que ponemos encima de nosotros por un acuerdo de voluntades, que con una cosa de naturaleza humana, ¿no? Yéndonos como a esa cosa hipotética de que haya un estado de naturaleza previo a el estado social. Como sea, en cualquiera de los dos casos, cualquiera que más les guste, pero ahora después de lo que vamos a escuchar en el siguiente corte, creo que
vamos a tener que quedarnos un poquito con Hobbes. En cualquiera de los dos casos, creamos el Estado, creamos el poder político por mutuo acuerdo. Ese poder, según estos filósofos, no puede tener un origen distinto que el consenso social, el acuerdo, un pacto de voluntades. Eso por un lado. Y por otro lado, ese consenso tiene que reconocer en primera instancia que todos somos libres e iguales, solo bajo esa condición, que eso sea reconocido en la cosa que vamos a instaurar por encima de nosotros, podemos aceptar que haya una estructura de poder encima de nosotros. Y es así como, según este cuento, creamos el poder político, establecimos relaciones de poder entre nosotros, de mutuo acuerdo y para beneficio de todos. Hay que ver la historia, nada más hay que verla. Para tener una probada de esto, preparamos para ustedes el siguiente corte. Estamos de vuelta en un segundo. Yo soy Arodi Rangel y esto es Para Todos y para Nadie. Y ahora, una cita reveladora. La monogamia no aparece de ninguna manera en la historia como una reconciliación entre el hombre y la mujer, y menos aún como la forma más elevada de matrimonio. Por el contrario, entra en escena bajo la forma del esclavizamiento de un sexo por el otro, como la proclamación de un conflicto entre los sexos, desconocido hasta entonces en la prehistoria. En un viejo manuscrito inédito, redactado en 1846 por Marx y por mí, encuentro esta frase: la primera división del trabajo es la que se hizo entre el hombre y la mujer para la procreación de hijos. Y hoy puedo añadir, el primer antagonismo de clases que apareció en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamia, y la primera opresión de clases con la del sexo femenino por el masculino. La monogamia fue un gran progreso histórico, pero al mismo tiempo inaugura juntamente con la esclavitud y con las riquezas privadas aquella época que dura hasta nuestros días y en la cual cada progreso es al mismo tiempo un regreso relativo y el bienestar y el desarrollo de unos verificanse a expensas del dolor y la represión de otros. La monogamia es la forma celular de la sociedad civilizada, en la cual podemos estudiar ya la naturaleza de las contradicciones y de los antagonismos que alcanzan su pleno desarrollo en esta sociedad. Fuerte, ¿no? Este fragmento pertenece al texto El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, del filósofo alemán Friedrich Engels, Dinamita, publicada en 1884. ¿Qué tal? Estamos de vuelta luego de esta historia de terror. Ya escucharon a Engels. Engels, por cierto, fue el filósofo con el que Marx escribió un montón de cosas, entre otras, pues esta cosita muy bonita, ¿no? Del manifiesto del Partido Comunista. Y como bien nos decían en este corte, son ideas que son dinamita, ¿no? Es pólvora. Había un mandato en la idea de Marx de hacer filosofía. Decía, bueno, hasta ahora los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Mucho que decir sobre esta parte olvidada de lo que es el marxismo y todas esas ideas, pero vamos a quedarnos con lo que nos dice Engels. El primer sometimiento de la historia tendríamos que pensarlo en términos de el que se hizo entre géneros, la dominación del hombre sobre la mujer. Y asimismo, habría que pensar que la primera división de trabajo es la que se pone entre hombre y mujer, que establece para el hombre
las directrices de la vida y para la mujer la crianza de los hijos y el cuidado. Viene totalmente a cuento. Veníamos de platicar sobre estas visiones del origen del poder político. El poder político, decíamos, es esa cosa que en el supuesto instauramos de común acuerdo para tener una cosa encima que nos haga no comernos los unos a los otros, ¿no? No violentarnos, no pasarnos de lanza, no hacernos maldades, vivir en armonía y en paz. Pero a la luz de esto que nos está contando Engels, y que no solo nos cuenta Engels, ¿no? Nosotros hemos hablado de filósofas y ya tenemos un programa sobre patriarcado. A la luz de la historia, o sea, esto del Estado y del contrato social es un supuesto, pero a la luz de la historia hemos llegado a un punto de nuestro propio desarrollo, de darnos cuenta que algo pasó fácticamente al momento de crear nuestras sociedades y al momento de crear esos poderes políticos bajo los cuales vivimos y en los que pretendidamente hay bienestar para todos y en los que pretendidamente se garantizan derechos a todos y en los que pretendidamente se hace justicia para todos. La realidad de las cosas es ancestral, diría muchos pensadores y pensadoras. Hay solapado en este contrato, está solapada una omisión, que no todos somos iguales. Cuando dicen iguales y libres, se están refiriendo particularmente a los hombres y en los hechos, no a cualquiera. No era cualquier hombre el que tenía derecho, por ejemplo, de votar o de elegir representantes hace un par de siglos. No eran todos. Eran solo aquellos que tenían posesiones, que generaban dinero, que poseían el capital, que eran padres de familia, ¿no? Había una serie de restricciones que también dejó fuera a las clases bajas. En un primer momento dejó fuera a las clases bajas. No es gratuito, por ejemplo, que en nuestro país, que ya se vivía una especie de democracia, la República del gran siglo XIX, haya entrado en un conflicto y en una corrupción tremenda hacia finales de ese siglo XIX y principios del XX con el porfiriato, y que una clase rebajada, oprimida y explotada buscara hacerse de un lugar para emitir su voz, para exigir sus derechos, para demandar justicia. Entonces, en la historia, ese estado moderno tan bonito que se planteó, en los hechos ha sido solo para algunos. Y siempre para algunos, pocas veces para algunas, ¿no? Es muy reciente la lucha y las cosas que hemos logrado en términos de género respecto de las mujeres, de nuestra participación en ese gran monstruo. Por ejemplo, para Hobbes es un leviatán, ¿no? No sé si están familiarizados con la historia del leviatán, pero es un monstruo bíblico, ultrapoderoso. Para Hobbes eso es el Estado, un monstruo ultrapoderoso. ¿Por qué? Porque en él todos los hombres pusieron sus fuerzas y sus ánimos de vivir de otra manera. Hoy sabemos que ese todos no basta, que en ese todos tenemos que entrar genuinamente todos y todas. Y hoy, por forzar un recurso del lenguaje, todes también. Ahora, si esto es así, no hay nada que nos incumba más que la política. La lucha feminista ha dicho, por ejemplo, que lo personal es político. Es decir, que lo político no se queda solo en la esfera de los representantes, no se queda solo en la esfera de las instituciones, sino que está condicionando y moldeando la manera en que vivimos. En el caso específico de las mujeres, lo hemos dicho en otros programas, ¿qué deben ser y cómo deben actuar? Eso también es política. Son relaciones de poder, son subordinaciones, hay tensiones ahí. Lo político tiene que ver con el poder y el poder está en todas partes. Ustedes no lo creerán, pero incluso en el momento en que subimos al metro,
hay una tensión de poderes ahí. Incluso en el momento en que están ustedes en un aula tomando una clase, hay relaciones de poder y hay tensiones de ese poder. En la familia misma, ¿no? El que haya una cabeza de familia y los demás estemos subordinados a su voluntad, eso es una estructura de poder. Ahí hay relaciones de poder. Lo personal es político. Lo personal está imbuido de esas estructuras, ¿no? Esa estructura que llamamos la gran política está hecha de otras más pequeñas que justo la sostienen y la posibilitan. Entender, pues, que lo personal es político es entender que tiene todo que ver con nosotros lo que está sucediendo en esa otra esfera que, por alguna razón, hemos designado primordialmente política. Que no nos involucremos, esa es otra historia, ¿no? Espero que después de esto nos la pensemos mejor todos en nuestra apatía sobre lo que está sucediendo en esa gran esfera, porque esa gran esfera existe gracias a las relaciones de poder que sostenemos todos, nosotras, nosotres, nosotros, en nuestras relaciones más individuales. Eso por un lado. Y por otro, quiero cerrar con una cosa que hay que desmentir también, ¿no? A propósito del poder y de la política, hay una frase ahí que dice, querer es poder, pero querer, amigos, no es poder, porque el poder no es algo que tengamos, es algo que ejercemos. No es una posesión, no es un bien, es algo que ponemos en acción con nuestra participación. Por ejemplo, en los grandes procesos políticos de este mundo en el que vivimos. Y la política no solo se hace el día de las elecciones, se hace también en nuestras relaciones más cercanas, en nuestra familia y en comunidad. Pensar comunitariamente para descentrar eso que llamamos el gran poder y bajarlo a los lugares donde podemos accionar, podemos hacer cosas. Llegamos así al final de esta emisión de Para Todos y para Nadie. Recuerden que esto no es una conclusión, es un lugar para recomenzar y seguir preguntándonos cosas. Yo soy Arady Rangel. Recuerden que nos encuentran casi en todos lados porque hay muchas cosas que no hemos resuelto, pero bueno, estamos en YouTube como siempre, en Facebook, ahora en Spotify y próximamente nos encontrarán con algo que decir en Instagram y TikTok. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado.